Cordial saludo, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, donde encuentran como este otros videos jurídicos de interés. Continuamos con nuestro curso de introducción al derecho, revisando el concepto de equidad como criterio auxiliar de interpretación judicial. Voy a comenzar esta explicación de una forma poco habitual para intentar que quede claro el tema con un ejemplo y que luego podamos adentrarnos en la parte teórica, que es obviamente mucho más densa, pero a la que aspiro que lleguemos con la claridad que nos dan los casos concretos. Todos los ciudadanos tenemos claro que los jueces, los fiscales, los abogados en general ejercemos la profesión a través del texto de la ley. Si se condena a un ciudadano al pago de una indemnización por responsabilidad civil, se hará conforme a lo que al respecto diga el Código Civil. Si se condena a una empresa a pagar una sanción a favor del trabajador, lo hacemos de acuerdo a lo que diga el Código Laboral, y así en cada una de las ramas del derecho. Por regla general, entonces, el juez no puede alejarse de lo que digan las normas. Sin embargo, existen algunos criterios a la hora de interpretar esas leyes, es decir, algunas formas de aplicar esa norma general a los diferentes casos que se presentan en la vida diaria, formas de interpretar esa ley o de llenar los vacíos que haya dejado el legislador para permitir que el juez administre justicia. Uno de esos criterios de interpretación es precisamente el principio que vamos a estudiar hoy, el de la equidad, el cual quiero mostrarles, como les dije, con un ejemplo para luego entrar en la parte teórica del tema. El caso que voy a contarles tuvo lugar en un municipio colombiano llamado Angelópolis, Antioquia, donde resulta que la administración del municipio en mención estaba llevando a cabo la reparación de la vía que de Angelópolis conduce al municipio de Caldas, estos dos municipios, como les repito, dentro del departamento de Antioquia. Como parte de las obras, se tomó la decisión de reducir la pendiente de la vía, lo que implicaba remover toneladas de barro, generando lógicamente que las viviendas del sector quedaran mucho más altas respecto de la vía, lo que hacía necesario la construcción de muros de contención y escaleras de acceso a los diferentes predios del sector. Una de las perjudicadas con la obra fue la señora Ana Rosa Serna, que era una persona de la tercera edad, de escasos recursos económicos, que además vivía con su nieta de tan solo 4 añitos. Ellas debieron soportar que su casa quedara a una altura de casi 3 metros de la vía, sin un muro de contención que impidiera que se desplomara y, lo peor, sin acceso a la vivienda por el frente de la misma, ya que no existían escaleras que les permitieran subir por el barranco e ingresar a su hogar. Ante esta situación, la señora debía ingresar por la parte de atrás de la casa, prácticamente invadiendo un predio vecino, lo que lógicamente causaba molestia en los propietarios de esa vivienda, quienes decidieron cerrar el paso con la construcción de un muro. ¿Y qué pasó? Pues que obligaron a esta ciudadana de la tercera edad a ingresar por otro lugar también ubicado en la parte trasera del predio, pero de muy difícil acceso, lo que ponía en peligro su vida y la vida de todos los habitantes, de todos los moradores de la vivienda. Ante esta situación, la señora intentó durante varios años que los diferentes alcaldes y concejales del municipio incluyeran en el presupuesto la construcción del muro, obteniendo siempre respuestas dilatorias. No le decían que no, pero le daban esperanzas respecto a posibles arreglos que nunca se concretaban. Ya saben ustedes cómo funciona este tema político en los países de Latinoamérica, concretamente en este caso, el caso de nuestro ejemplo, que es Colombia. Después de varios años, la señora tomó la decisión de interponer una acción de tutela, que es una acción que en Colombia se utiliza cuando algún ciudadano considera que se le está vulnerando un derecho fundamental y por ello acude ante un juez para que en un procedimiento que podemos denominar breve, célere, por decirlo así, rápido, declare si existe o no la vulneración y ordene a esa autoridad pública o a ese particular que está causando el daño, el agravio, que cese ese agravio y que restablezca el derecho fundamental de esta persona. Es importante que ustedes conozcan que esa tutela de la que venimos hablando solo procede si no existe otro mecanismo de defensa judicial, o se puede utilizar también como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Eso es lo que dice la ley. La tutela procede en esos casos. Resulta que en el caso de la señora Serna, ella debía haber presentado una demanda de reparación directa contra la alcaldía para que le indemnizaran los perjuicios y se ordenara la construcción de las obras pendientes. Y esto de acuerdo a lo que dice otra ley
debía llevarse a cabo dentro de los 2 años posteriores al hecho que generaba el perjuicio, es decir, al arreglo de esa vía, que fue la que posteriormente dejó la vivienda a 3 metros de altura y sin acceso por el frente. La señora, tal vez por desconocimiento, no había hecho lo que dice la ley y decidió presentar la tutela de la que estamos hablando muchos años después de los hechos, y obtuvo una sentencia favorable de primera instancia. Atención con esto: el juez de primera instancia le dio la razón y ordenó la construcción del muro. Esta decisión fue apelada por la alcaldía precisamente con el argumento de que existía otro medio de defensa judicial, es decir, como les dije antes, la demanda de reparación directa, y además que el decreto que regula la tutela era muy claro en manifestar que ante la existencia de otro medio de defensa, la tutela era improcedente. El juez de segunda instancia le dio la razón a la alcaldía y negó las pretensiones de la tutela, con lo que yo considero un terrible argumento, y es que muchas actividades de la vida, decía el juez de segunda instancia, representan peligro y que no por eso los ciudadanos presentan acciones de tutelas. Decía este juez, además, que es deber de los asociados estar atentos, que si bien ese muro, ese vacío representaba un peligro, también caerse de la cama era un peligro, y que también caerse del andén era un peligro, y que por eso los ciudadanos tenían que estar pendientes y no por eso estar promoviendo acciones de tutela. Obviamente esto era un tema mucho más técnico, pero ya van a leer ustedes la sentencia y verán que más o menos eso es lo que dice este juez. Manifestó además el fallador que el accionante contaba con otro medio de defensa judicial que ella había dejado vencer por el paso del tiempo, por lo que la acción de tutela no procedía. Vamos a detenernos un momento en este punto para que analicemos cómo el juez decidió con base a lo que decía la ley. Recordemos que la norma dice que si existe otro medio de defensa judicial, no procede la acción de tutela. Como el juez verificó que el accionante había podido presentar una demanda de reparación directa dentro de los 2 años siguientes al problema y dejó vencer ese término, entonces consideró que no había lugar a tutelar el derecho. La Corte Constitucional asumió el caso y, muy por el contrario de lo que dijo el juez de segunda instancia, tuteló el derecho de la señora Serna, pero de una forma bastante interesante, pues aplicó precisamente el principio que estamos estudiando el día de hoy. Interpretó los hechos no a la luz del frío texto de la norma, sino a través del principio de equidad. La Corte Constitucional de Colombia expidió en este caso la sentencia de tutela T-518 de 1998, en la que, como les digo, tuteló el derecho a la vida y la integridad personal de la señora Serna, pese a que en la sentencia de tutela el tribunal acepta que efectivamente existía otro mecanismo de defensa judicial que en condiciones normales haría improcedente la tutela, pero que por las características de este caso en concreto, por tratarse de una persona de la tercera edad, es decir, de especial protección constitucional, era menester alejarse de lo dispuesto del tenor literal de la ley para no cometer una injusticia en el caso concreto. Ojo con esto: como dijimos al principio, en las facultades de derecho nos enseñan que el juez debe fallar conforme a lo que dice la ley. Y en este caso la Corte manifiesta que no se puede en todos los casos aplicar esta rajatabla, sino que el juez en casos excepcionales está facultado para fallar de acuerdo a otros principios, a otros criterios, como el de la equidad, que es objeto de nuestra atención el día de hoy. Dijo el alto tribunal que la conducta de la administración parecía estar desplegada a engañar a la ciudadana con promesas que generaban la idea de que la alcaldía quería resolver ese tema a través del diálogo, que la conducta asumida por la municipalidad había tenido trazas de no haber estado dirigida a obtener la solución del problema, sino a neutralizar, a dilatar indefinidamente la petición de ella a través de ofertas y plazos que nunca fueron respetados. Dice además la Corte que el comportamiento del ayuntamiento deja mucho que desear por la ausencia de sensibilidad hacia los problemas de los ciudadanos, como además por el desprecio que muestra hacia las reivindicaciones de los más necesitados. Miren lo que dice también la Corte, que en el caso de la señora Serna no cabía hacer una aplicación estricta de la ley sin vulnerar el principio de equidad, según el cual el juez, al momento de aplicar la norma al caso concreto, debe tener en cuenta las circunstancias propias del mismo, de manera que la voluntad del legislador se adecúe a los distintos matices de la vida real.
Además, la Corte hizo la siguiente aclaración, que no estaba llamando a los jueces a inaplicar, a desatender la ley, a que se apartaran del legislador, sino a que modularan cada una de las sentencias al caso concreto, cada una de las leyes mejor al caso concreto, para evitar inequidades manifiestas o despropósitos que el legislador, si hubiese estado en esa posibilidad, hubiese podido prever. Además, el tribunal afirmó que la aplicación estricta de la norma que señalaba que la tutela no era viable cuando el actor había omitido la instauración de otros mecanismos de defensa judicial constituía una inequidad en el caso de la señora Serna. Pues aunque era cierto que ella no hizo uso de los recursos que la ley ha puesto en manos de los asociados, las condiciones que configuraban ese conflicto hacían necesario hacer una salvedad a la regla general acerca de la procedencia de la tutela en estas situaciones. Pero ¿por qué dijo eso la Corte? ¿Por qué si hay una ley, hay casos en los que el juez puede, o en este caso en particular, el juez podía atender a otros criterios? Porque fueron las obras, miren lo que dice la Corte, de la administración municipal las que dieron origen a esas dificultades que estaban generando la acción de tutela, porque no hubiera sido necesario acudir a la tutela si la municipalidad hubiera tenido un real interés por solucionar el problema que le generaron a la señora Serna, en vez de dilatar de manera indefinida la solución de este caso a través de promesas incumplidas, y porque la actuación de las autoridades municipales denotaba una intención de engaño que recaía sobre una persona de la tercera edad con bajas condiciones socioeconómicas y de instrucción, y en ese caso se debería haber brindado un tratamiento especial conforme lo ordena el artículo 13 de la Constitución Política. Por todo lo anterior, la Corte concluyó que la acción de tutela sí era viable en ese caso, en atención a las muy especiales condiciones que configuraban ese conflicto, pues las obras desarrolladas por la administración creaban una situación de riesgo real para la moradora de la vivienda y su nieta, peligro que no podía menospreciarse por el solo hecho de que transcurridos los años no se hubiese presentado un accidente. Es una historia un poco larga, pero quise traerla porque considero que allí puede verse con toda claridad la aplicación del principio de equidad a la hora de fallar. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que al menos en el caso de Colombia hay muchas sentencias de la Corte Constitucional que han hecho alusión a este principio de la equidad. Con este ejemplo de cómo se inaplicó una ley para hacer justicia en el caso concreto, vamos a entrar entonces a la parte teórica del tema, en la que revisaremos los tipos de equidad como criterio de interpretación que según la doctrina podemos encontrar, y al final hablaremos de manera muy superficial de otras funciones de este principio en materia jurídica, es decir, ya no solo en interpretación judicial, sino en qué figuras de la legislación se puede ver la utilidad del principio de equidad. Revisemos, por ejemplo, lo que nos dice la abogada española Isabel Ruiz Gallardón en el texto La equidad, una justicia más justa, acerca del concepto de equidad como criterio de interpretación judicial. Según la doctrinante, para aventurarse a establecer un concepto unitario de equidad, hay que tener en cuenta las diferentes formas o tipos que pueden presentarse en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Nos dice la autora que podemos hablar de equidad secundum legem. Mucha atención a los estudiantes de derecho que me escuchan, que estudian estos temas para aprobar sus exámenes. Un profesor puede preguntarles qué tipos de equidad existen, de acuerdo con la doctrina. Pues esta autora nos dice que hay equidad secundum legem, equidad praeter legem y equidad contra legem. El primero, es decir, la equidad secundum legem, puede desempeñar un papel de interpretación, ayudando al juez en la indagación del verdadero sentido de la norma jurídica. Esta forma de equidad presenta la dimensión hermenéutica que llamamos los abogados de interpretación de la misma. En este caso, entonces, existe una norma que puede tener varias interpretaciones y lo que hace el fallador es aplicar el criterio de equidad, lo que en su sentir haga justicia en el caso concreto, la interpretación más benévola de la norma para no causar una inequidad grande en ese caso. El segundo tipo de equidad, según la autora, es el praeter legem, que opera como criterio de aplicación del derecho al margen del orden positivo, es decir, al margen de la ley. Este tipo de equidad opera cuando no hay norma de derecho que regule directamente una determinada relación, ni cabe extraerla del sistema positivo, de otras normas por analogía, o de los principios que orientan esa legislación.
Es decir, no podría en ese caso acudirse a otra norma para fallar. Digamos respecto a este punto que para la doctora Ruiz parece razonable que a falta de otras fuentes la equidad pueda y deba intervenir, permitiendo al juez establecer aquella norma que se desprende de los principios supremos, por decirlo así, de un derecho natural adoptados a las circunstancias de ese caso particular. Miren lo que dice al respecto la autora citada, abro comillas. Se dice así que el juez, al no haber ley, ni por consiguiente interpretación posible, deberá establecer la norma que se derive de la intuición directa del caso y de las exigencias que dimanen de la naturaleza misma de las cosas, o bien que el juez deberá hacer lo que haría el legislador, buscar científicamente en el derecho que late en la vida social la norma que en el caso específico deba aplicarse. Cierro comillas. Por último, la autora citada nos dice que la doctrina se plantea la posibilidad de utilizar criterios de equidad en la aplicación del derecho, incluso en contra de lo establecido en la norma positiva. Estaríamos hablando en este caso de la equidad contra legem. Vamos a detenernos un momento para revisar lo dicho hasta aquí. Hemos mencionado hasta este punto que una de las finalidades del concepto de equidad en el ordenamiento jurídico es su función de criterio de interpretación del juez a la hora de fallar. Cuando la norma que regule el caso no sea clara, cuando no haya norma aplicable o cuando de existir dicha norma su aplicación resulte injusta en el caso concreto. Como lo hemos dicho en varias oportunidades, para los fines de este video estamos revisando la equidad como criterio de interpretación judicial y en este campo debemos distinguir entre al menos 3 formas que acabamos de ver en las que ese criterio de interpretación puede emplearse. Sigamos haciendo este resumen. Primero, cuando utilizamos la equidad para dar sentido a una norma existente, es decir, para interpretarla de acuerdo al criterio de equidad. Segundo caso que puede hacer el juez es cuando analiza el caso por fuera del tenor literal de la ley, llenando los vacíos dejados por ella, haciendo, por decirlo así, lo que haría el legislador, buscar científicamente en el derecho que late en la vida social el principio que en ese caso específico pueda aplicarse para que haya una justicia en el caso concreto. O 3, cuando aplicamos el criterio de equidad aún en contra de lo que dispone la norma, atendiendo únicamente el caso bajo análisis de acuerdo a un criterio de justicia en ese caso. Hemos hecho un pequeño resumen, pero revisemos ahora lo que nos dice la doctora Ruiz Gallardón respecto a la equidad como a facultad de apreciación discrecional del juez. Pero antes déjenme decirle que muchas personas dicen que lo que hizo la Corte en el caso de la señora Serna que acabamos de analizar es el aplicar el segundo tipo de equidad, que es el praeter legem, y otras personas dicen que por el contrario es el contra legem, porque había una norma jurídica pero la inaplicó. Dijo que no en ese caso, porque de hacerlo estaría cometiendo una injusticia con la señora Serna al permitir que ganara la administración municipal que quiso engañarla, que quiso dilatar. Entonces ya ustedes dirán, y si quieren me lo dejan en los comentarios, cuál creen ustedes que fue el criterio de interpretación que usó la Corte, la equidad praeter legem o la equidad contra legem. Hablemos entonces de lo que nos dice la doctora Ruiz Gallardón respecto a la equidad como facultad de apreciación discrecional del juez. Para ella, el juicio de equidad supone una facultad de apreciación que es discrecional, pero mucho ojo con esto, que no es arbitraria. Cuando se dice que el juez o el amigable componedor debe decidir según equidad, es como si se dijera un poco que debe fallar según su conciencia, según su criterio discrecional. Pero este poder discrecional del juez no puede, dice la autora, equipararse a lo arbitrario. Además, nos dice la profesora española que es muy importante destacar que si bien la actuación del juez autorizado para decidir según equidad es libre, en el sentido de que no está ligado por ningún derecho fijado en fuentes formales, una ley, por ejemplo, no lo es en el sentido que pueda regirse por criterios y apreciaciones subjetivas, caprichosas. Entremos ahora específicamente a la legislación colombiana y revisemos si la Constitución permite el uso de la equidad como criterio auxiliar. En efecto, el artículo 230 de la Constitución Política de Colombia autoriza al juez a que utilice el criterio de equidad a la hora de fallar, como lo hizo la Corte Constitucional en el caso que venimos comentando. Nos dice la norma en mención, artículo 230, que ustedes están viendo en pantalla, los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares
de la actividad judicial. Como hemos visto en otros videos, nuestra Constitución regula cuáles son las fuentes formales del derecho, siendo la ley la más importante, pero a la vez indica que el juez puede echar mano a la hora de fallar de algunos criterios auxiliares de la actividad judicial, que la Corte Constitucional denomina fuentes permisivas, que si bien no son obligatorias para el juez, pueden ayudarlo a decidir casos difíciles en caso de que no exista norma aplicable al caso concreto o que la aplicación de una norma existente devenga injusta a la luz de los hechos. Miren que ahí está clarito cómo lo aplicó la Corte Constitucional en la sentencia T518 del 98 de la señora Serna, con la que empezamos este video. En este punto del video considero pertinente recordar que si bien el objeto de nuestro estudio del día de hoy es la equidad como criterio auxiliar en la administración de justicia, ustedes deben tener muy claro que van a encontrar también en las constituciones de sus países, si me escuchan en lugares distintos a Colombia, o en las distintas normas que integran el ordenamiento jurídico, por decirlo así, otras funcionalidades y finalidades que tiene el concepto de equidad, es decir, no únicamente existe como criterio de interpretación judicial. Revisemos para concluir algunas de estas. El abogado colombiano Juan Camilo Rojas, en el texto de limitación del concepto de equidad en la Constitución del 91, nos dice que la equidad se puede encontrar en la legislación como un principio orientador de las actuaciones de la sociedad y las instituciones públicas. Es decir, la autoridad, los ciudadanos deben actuar conforme a justicia, al principio de equidad, a darle a cada cual lo que le corresponde, pero que también puede entenderse como un factor o como un criterio de ponderación en aspectos relativos a la tributación. ¿Qué querrá decir esto? Digamos, por ejemplo, que a la hora de hacer las leyes que establecen tributos, impuestos, las famosas reformas tributarias, que lamentablemente en un país como Colombia, por eufemismo, le cambian de nombre para confundir a la gente, pues las constituciones ordenan que se hagan teniendo en cuenta el criterio de equidad, que en este caso podría entenderse como que quien gana más o quien más patrimonio tiene debe tributar más o en mayor proporción que quien tiene pocos ingresos o un bajo patrimonio. Digamos que ese sería el deber ser, por decirlo así, la teoría, aunque lo que ocurre en la práctica en materia de impuestos en nuestro continente y en Colombia es que existen un sinnúmero de exenciones para los grandes capitales, para las multinacionales, que claramente no obedecen al criterio de equidad que está en la Constitución y está, me imagino, en las constituciones de los diferentes países de América Latina. Podemos decir también que la equidad actúa como criterio orientador de la distribución del gasto social, es decir, que a la hora de decidir a qué partes de la población van destinados determinados programas sociales, el gobierno debe tener en cuenta este criterio, el criterio de equidad. Por ejemplo, los subsidios para educación o salud que deben focalizarse para que lleguen a quien en verdad lo necesite. Esos son algunos ejemplos de cómo está planteado el concepto de equidad en varias constituciones de América Latina, además de como criterio auxiliar de interpretación judicial. Para terminar esta lección, es mi interés destacar que, de acuerdo a algunos autores, la incorporación del principio de equidad en las diversas legislaciones ha contribuido al desarrollo de instituciones jurídicas, como por ejemplo las que cita el abogado colombiano Juan Camilo Rojas en el texto que venimos comentando. Estas son las siguientes. Primero, hay un principio que prohíbe el abuso del derecho, que prohíbe a los ciudadanos abusar del derecho. Esto lo hace en torno al principio de equidad. El que prohíbe el enriquecimiento sin causa. Uno no puede enriquecerse haciendo pobre a otro, porque estaría vulnerando el principio que estamos estudiando hoy. El que impide que en un contrato de compraventa el vendedor sufra una lesión enorme, que en nuestra legislación es recibir por la cosa vendida menos de la mitad de su precio real. Imagínense cómo se estaría ahí vulnerando el principio de equidad. Entonces ponen este principio de lesión enorme para que no se cause agravio al vendedor. La indexación de las sentencias por inflación. Si a mí me favorecen con una sentencia en contra de una empresa y no me pagan en 3 años, pues es lo justo que ese dinero se indexe, se lleve a valor presente, se lleve a valor real, para que equitativamente yo reciba lo que efectivamente dijo el juez que debía recibir. La ley de protección a la mujer cabeza de familia. La ley estatutaria de participación de las mujeres en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, ese acceso de las mujeres a cargos de dirección en la administración pública, la responsabilidad solidaria
por daños irrogados a las personas y a las cosas. En materia laboral, la equidad se expresa entre otras materias en el equilibrio salarial, igual cantidad de trabajo, igual calidad de trabajo, igual salario. Digamos que en el subsidio familiar, en la favorabilidad para el trabajador en caso de duda, en el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, entre muchísimos otros ejemplos que por la brevedad de este video, que inclusive ya está bastante extensa la explicación, no es posible citar en este momento. Este es entonces el principio de equidad. Como dijimos al inicio, quisimos hacer énfasis en lo que tiene que ver con su función de criterio auxiliar de interpretación judicial. Sin embargo, es importante dejar claro que este concepto juega un papel preponderante en muchas ramas y en diversos aspectos del derecho, como espero que haya podido evidenciarse con esta explicación de aproximadamente 30 minutos. Hemos llegado al final de esta explicación. Espero que este tema haya quedado claro. Los invito a darle like si les gustó y a compartir este video para que muchas más personas sigan aprendiendo derecho con nosotros. Muchas gracias.